esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Me da un gusto que Dios nos permite estar aquí este día, en este momento. Vamos a dar inicio a la predicación de esta mañana. Por favor, tomen sus lugares. Pepe, de favor, si me podrías ayudar a cerrar la puerta, por favor, Gracias. Miren, yo les voy a decir una cosa. Por más que se vayan lejos, tengo buen brazo, Así es que yo los veo cada día más alejados de aquí, pero está bien. Ya les dije, tengo buen brazo. Así es que no pasa nada. No, yo sé que es por los ventiladores, que ya estamos estrenando más ventiladores y nos falta uno que salió mal, pero ya lo vamos a poner en la semana, primero Dios. Ok, entonces vamos a comenzar la predicación de esta mañana, pero vamos a cambiar un poco la dinámica. Esta vez yo quiero leerles, Poncho va a leer desde cabina el lenguaje actual. ¿Por qué? Porque vamos, por favor que me arreglen aquí que ya no se oiga así, que se vaya, se está viciando mucho. Ajá. Bueno, ok, gracias. Vamos a ver lenguaje actual en Hechos 27. No vean sus Biblias Reina Valera para que no se confundan. Les voy a explicar el motivo. El motivo es porque vamos a ver el viaje misionero, el viaje de Pablo, que va hacia Roma. Pablo va preso hacia Roma y se va en un barco. Y vamos a hablar mucha terminología de marineros de esa época. Entonces, para no perder mucho el tiempo en explicarles cada término, mejor lo vamos a entender vamos a oír como el lenguaje actual y vamos a entender fácilmente el contexto del pasaje sin que tenga que explicarles cada uno de los términos marineros. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para enfocarnos en el centro de la predicación. Esta mañana, esta predicación le puse título, Mi esperanza en la tormenta. Así es que vamos a ver 5 puntos de cómo podemos afrontar o cómo podemos tener nuestra esperanza en medio de la tormenta. Pero antes, por favor, vamos a orar y darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permites exponer tu palabra, Señor. Te pido que dispongas nuestros corazones y nuestras mentes a recibir tu hermosa y preciosa palabra, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Vengo delante de ti suplicándote, mi Dios, que me ayudes a poder expresar tu mensaje que me has dado, Señor, para esta iglesia y para mi vida. Ayúdame, Padre, porque nada bueno puedo hacer yo sin ti. Es tu Espíritu Santo el que puede hacer tu obra y yo pongo en tus manos, mi vida y este mensaje para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay buenos trabajadores, allá abajo. Hasta en domingo están trabajando los albañiles, ¿verdad? Se oyen golpes. Muy bien, ni modo. Quiero decirles, hermanos, que Pablo, vamos a ver desde la perspectiva de Pablo. Imagínate tú que eres preso por el Evangelio. Imagínate tú que te van a llevar a Roma y no sabes qué te va a pasar. Pero aparte de eso, en medio de todo esto, vas a Roma en un barco y naufraga. Podrías decir, oye, Señor, pero ¿por qué está pasando tanto, no? Aparte de que ya me apedrearon, aparte de que estoy preso, aparte de que me están llevando hacia el matadero y todavía permites que pasen estas cosas. O sea, ¿por qué? ¿No? Dirías, si nos ponemos en el lugar de Pablo, ¿no? Pero les quiero decir, hermanos, que humanamente y sin guía y fortaleza del Espíritu Santo, cualquiera pensaría así. Estaría en temor y desesperación por las situaciones tan graves que vives. Pero Pablo recibe el ánimo, el aliento y la palabra de Dios que le da seguridad a su alma. Y no solo eso, sino que transmite esa paz y esperanza que Dios iba a guardar la vida de él y la vida de los demás. Y esta prédica por eso la titulé Mi esperanza en medio de la tormenta. Así es que no abran sus Biblias ahora sí. Vamos a leer Hechos 27 y vamos a leer ahorita del 1
al 2, por favor. Lo va a leer él y escuchen la narrativa de la cabina, por favor. Cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano llamado Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados al puerto de Adramitio. Allí, un barco estaba a punto de salir para hacer un recorrido por los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros estaba también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos al barco y salimos. Ok, no hay mucho que explicar aquí, ¿verdad? Lucas está narrando este hecho, pero se integra en esa narrativa como si fuera parte de las personas que estaban en ese momento, así lo hace ver. Entonces tenemos por lo menos el conocimiento de que está Pablo, está acompañado de Lucas y está acompañado de Aristarco, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí. Y me gustaría que conociéramos un poco a Aristarco, porque sí se habla un poco más de Aristarco en las diferentes partes de la Biblia. Y vamos a ver, en primer lugar, Aristarco, ¿quién es? Aristarco se nombra primero en Hechos 19:29, Aristarco y Gayo. No sé si recuerdan, esta, lo vimos apenas hace unas semanas, pero se los voy a volver a recordar. Aristarco y Gayo estaban en Éfeso y ahí había una revuelta. ¿Por qué? Por un tal, ya se me olvidó el nombre de él, Diófimo o Triófimo, no me acuerdo bien, Dionisio, que vendía templecillos de la diosa Diana, y que él entonces empezó a levantar sedición, ¿verdad? ¿Para qué? Para evitar que Pablo siguiera predicando y ya no perdiera su negocio de los templecillos. Entonces ahí aparece Aristarco y Gayo, que eran discípulos ahí, y fueron al teatro ellos, y a ellos fueron a los que los agarraron, solo momentáneamente. Y fue entonces ahí donde aparece Aristarco. Posteriormente, lo vemos en Hechos 20, como parte de la comitiva que acompañó a Pablo cuando fueron a Asia con él. Dice aquí que Aristarco y Gayo, ahí en Hechos 20, Timoteo, Tíquico y Trófimo se adelantaron por el barco hacia Troas, y Pablo se fue a Macedonia por otra parte, por Macedonia, por tierra. Entonces ahí vemos a Aristarco también, y nuevamente vemos a Aristarco en Colosenses 4:10. Aquí, si quieren leerlo también, ahí en Colosenses 4:10. Ahí sí está en Reina Valera, dice, ¿ya están listos? Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Ok, en este capítulo de Colosenses, entonces, nombra a sus colaboradores judíos, entre ellos está Aristarco, por lo cual se puede decir que a pesar que Aristarco es de Tesalónica, una provincia de Macedonia, es una ciudad griega. Entonces, Aristarco no es griego nada más, sino es judío, posiblemente un judío helenista. Un judío helenista, yo lo he explicado, era aquel que se dejaba influenciar por otras culturas y tenía un poco de sincretismo. Sincretismo es la fusión de culturas o religiones, ¿sí? Entonces, posiblemente Aristarco era judío, pero helenista. Es solamente un detalle de Aristarco. Pero bueno, Aristarco, dice, es mencionado como compañero de las prisiones de Pablo. Esto no quiere decir que precisamente Aristarco también estaba encarcelado, sino que acompañaba a Pablo, como muchos estuvieron acompañándolo. Por ejemplo, Lucas no se habla que estaba encarcelado, pero lo acompañó a donde quiera que iba. Igual Aristarco no estaba acompañado. ¿Por qué? Porque posiblemente Pablo tenía un arresto como domiciliario. ¿Sí me explico? Lo tenían en un lugar algunas veces y dejaban que tuvieran visitas permanentes. Así estaba Aristarco posiblemente. ¿Por qué? Tenía ciertas concesiones Pablo, causaba gracia delante de las autoridades, y eso permitía que Pablo tuviera esas concesiones. Y vamos a ver esto también en Hechos 27, y vamos a leer del 3 al 11. Pero lo va a leer en cabina Alfonso, y ustedes escúchenlo bien para que la narrativa sea más sencilla. Está en lenguaje actual, ¿ok?
Vamos a leerlo. Al día siguiente llegamos al puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó visitar a sus amigos en Sidón, y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilicia y de Panfilia, y así llegamos a una ciudad llamada Mira, en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar frente al puerto de Gnido. El viento seguía soplando en contra nuestra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y, con mucha dificultad, navegamos por la costa sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco: Señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Porque con esta narrativa, hermanos, podemos comprender que Pablo sí tenía experiencia acerca de la navegación. Sin embargo, Julio el centurión no tenía confianza totalmente en Pablo, sino tenía confianza en el dueño del barco y en el capitán del barco. Así que no hizo caso a la advertencia de Pablo. No era exactamente que Pablo estaba dando una profecía, sino que Pablo se estaba basando en su experiencia de navegación. Y vamos a ver que Pablo sí tenía experiencia. La experiencia de Pablo, hermanos, era suficiente como para ver el peligro, pero la imprudencia de los demás hicieron que zarparan de Buenos Puertos. Nombre irónico, ¿verdad? Para un lugar que realmente no era un buen puerto para esperar el invierno. El mar Mediterráneo, hermanos, se cierra o se cerraba en ese tiempo de la navegación en invierno. Era el viaje entre septiembre y a mediados de noviembre, era un poco más peligroso de lo normal. Ya después de esas fechas se cerraba por completo la navegación. Entonces, los del barco no querían quedarse en Buenos Puertos. Se dice que era porque no era suficiente el embarcadero, ¿verdad? Y era peligroso también, aparte de que no había nada ahí. Entonces no querían pasar mucho tiempo en el invierno ahí con ellos, y ellos dijeron: no, pues vamos a navegar hacia el otro lado, Fenice creo que se llama, ¿ok? Porque ahí había un puerto más grande y más apropiado, donde ellos querían pasar todo el invierno para volver a comenzar y ir hacia Roma. O sea, eran varios meses los que tenían que pasar ahí, y ellos no querían quedarse ahí. Entonces, esa isla estaba más o menos a 65 kilómetros, era muy poco lo que tenían que navegar. Y ellos decían: no, sí llegamos. Y Pablo decía: no, mejor hay que quedarnos aquí, hay que ser más prudentes. Y ellos: no, que sí llegamos, ¿verdad? Y así se la pasaron. Entonces, esta información que les di es parte de la Biblia de John MacArthur, la comentada. Por eso les estoy diciendo eso, los 65 kilómetros y esas cosas. No me la saqué de la manga yo, ¿ok? Ok, entonces vamos a leer Hechos 27:12, por favor, pero lo va a leer allá en cabina, en Alfonso, en versión actual. Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno. Por eso, todos creían que lo mejor era seguir y tratar de llegar al puerto de Fenice, para pasar allí el invierno. Fenice estaba en la misma isla de Creta, y desde allí no se podía salir hacia el noreste y el sureste.
Entonces no quisieron escuchar la voz de un experto, porque Pablo era un experto, y vamos a ver por qué. Vamos a 2 Corintios, es decir, vayan a su Biblia, por favor. Segunda carta a los Corintios, los vamos a esperar, y vamos a ver el capítulo 11 y el versículo 25. 2 Corintios 11, 25. Vamos a esperar a que lo encuentren en sus Biblias. ¿Ya están ahí? ¿Listos? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Así es que qué más experto, ¿verdad? 3 veces había pasado por eso. Pablo estaba viendo las señales y decía, no era bueno, pero ellos querían seguir. Bueno, vamos a seguir leyendo Hechos 27 y vamos a leer del 13 al 20. Lo va a leer en versión actual Alfonso en la cabina. Muchas gracias. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje, y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste, y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa sur de una isla pequeña llamada Cauda, la cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellos trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después, también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Ok, escuchen lo que acaba de decir en cabina en este versículo. Dice que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. ¿Quiénes habían perdido la esperanza? Al parecer todos, ¿verdad? Todos sin excepción. Posiblemente Pablo también estaba ahí entre ellos. Vamos a seguir leyendo ahora el 21 nada más, por favor. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Ok, esto es muy importante, ¿verdad? Porque Pablo pronuncia las palabras que muchas veces ha dado satisfacción a nuestras esposas, ¿verdad? Se los dije, ¿sí o no? Entonces Pablo no se quedó con eso y dijo, ¿ya vieron? Yo les dije, se los dije. Pero tampoco se quedó ahí, sino que dio palabras de ánimo, Pablo. Y vamos a ver esto en Hechos 22, 23, por favor. 27, 22, 23. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Ahí está bien, muchas gracias. Ok, entonces, Dios dice a quien sirvo y quien pertenezco. Pablo no desaprovecha la oportunidad de dar a conocer al Dios a quien sirve. En los momentos de dificultad, Pablo ve una oportunidad para dar a conocer a ese Dios a quien él sirve, hermanos. Hermanos, es importante aprovechar siempre las oportunidades que se presentan para dar a conocer a ese Dios que servimos.
Pero muchas veces perdemos esa oportunidad de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nos fijamos más en las malas circunstancias, en los momentos que estamos pasando. No vemos eso como oportunidad, sino como dificultad. ¿Ok? Lo repito. Muchas veces desaprovechamos esos momentos para dar a conocer al Dios que servimos, porque no aprovechamos la oportunidad de hacerlo, porque vemos esto como una dificultad y no como una oportunidad para dar a conocer a ese Dios que servimos. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está el centro de la predicación. Vamos a comenzar el centro de la predicación. De lo que se trata esta predicación es, como el tema lo dice, Jesucristo, ¿qué? Es mi esperanza en medio de la tormenta. Ese es el enfoque de esta predicación. Y para poder comprender el mensaje de este día necesitamos precisamente aprender a ver esa oportunidad. Pero quiero que observemos esa actitud de Pablo. Tal vez todos tenían esa desesperanza, como les dije, incluyendo Pablo. Fue por eso que Dios envió a su ángel a darles palabras de ánimo a Pablo. Dios sigue haciendo eso hoy en día, hermanos. ¿A poco no nos da ánimo a través de su palabra? Pero debemos de escuchar y creer el mensaje. Pablo no dudó, sí, y se lo hizo saber Dios a Pablo, y Pablo creyó en esas palabras de esperanza. ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Pablo? No temas, se van a salvar, te vas a salvar tú y todos los del barco. Y Pablo creyó. ¿Por qué digo que creyó? Porque inmediatamente comunicó el mensaje de esperanza, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a ver el primer punto para tener esperanza en medio de la tormenta. Los que tienen la costumbre de escribir, escríbanlo. Y voy a leerlo para que puedan anotarlo. Lo voy a leer despacio. Aprender a escuchar y creer en las palabras de ánimo que Dios te envía en medio de la tormenta. Ese es el primer punto. Aprender a escuchar y creer en las palabras de ánimo que Dios te envía en medio de la tormenta. Los que no tienen mucha memoria, como yo, pueden verlo en Facebook nuevamente y ahí en su casa también lo pueden anotar. ¿Ok? ¿A poco no han experimentado eso, hermanos? Que estás en un momento de aflicción, abres tu Biblia y el Señor te envía una palabra hermosa que te reconforta, que te anima, que te da esperanza. Le crees en ese momento, pero después, en lugar de fijarte en esas palabras de esperanza, vuelves en medio de la tormenta. Y te fijas en esa tormenta, en esos problemas, en esa ansiedad, en esa preocupación. Aquí les voy a dar solamente 2 muestras de palabras de ánimo que te da Dios para que estés con esperanza y tranquilo y en paz en medio de la tormenta. Isaías 41:10, ya lo he dado muchas veces, creo, o varias veces. Isaías 41:10. Vamos a esperar a que vayan a sus Biblias. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ok, recuerda esa palabra. Y también Salmo 46, y vamos a leer del 1 al 3. Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar,
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, estas solo son 2 versículos que Dios te da para tener esperanza en medio de la tormenta. Hay muchísimos más. Vamos a seguir leyendo Hechos 27, vamos a leer el 24 nada más, lo voy a leer en cabina en versión actual. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Fíjense, el ángel le dice: Pablo, no tengas miedo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo tenía miedo. Y es normal tener miedo en medio de la tormenta. Eso es humanamente normal. Estar en medio de la tormenta, hermanos, causa temor. Pero la palabra de Dios en la Biblia nos manda un no temas para cada día del año. 365 veces se repite esta palabra en la Biblia: no temas. No temas para cada día. ¿Por qué? Porque todos los días nos puede entrar el temor. Todos los días nos puede entrar ese temor. Pero recuerda que Dios te anima y te dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo en medio de la tormenta. Vamos a ver estos versículos alusivos a una tormenta y vamos también a ver cómo Dios, Jesucristo mismo, nos da ese ánimo y esas palabras. Vamos a Mateo, vayan todos a sus Biblias a Mateo. Y vamos a abrir el capítulo 14. Mateo 14, y vamos a leer del 24 al 27. Mateo 14, 24 al 27. Vamos a esperar a que lo busquen en sus Biblias. Ahí nos vamos a quedar un momentito nada más. ¿Ya están ahí? Muy bien. Vamos a leerlo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, estos versículos son la famosa parte donde están los discípulos. Jesucristo los manda que se adelanten para ir al otro lado del mar. Y de repente empieza la tormenta fuerte, ellos temen y aparte creen ver un fantasma, ¿no? Y Jesucristo mismo, al ver que no lo reconoce, manda estas palabras de ánimo y precisamente dice lo primero: ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces, la segunda cosa que debemos de recordar en medio de la tormenta, hermanos, es precisamente eso: no temer, tener ánimo, porque Él es el que está contigo. Digo, si eres hijo de Dios, déjame decirte que debes de aprender a que Dios es el que permite esas tormentas. Jesucristo mismo dijo: yo soy, ¿sí? Entonces debes de conocer y reconocer, hermano, que Jesucristo mismo permite esas tormentas tempestuosas, en tu vida, con la finalidad de que tengas la confianza en Él y no en otras cosas, de que crezcas en tu camino de la fe. Y es muy importante que en medio de la tormenta reconozcas que es Dios el que las permite, que es Dios el que tiene el control y es Dios el que te dice: ten ánimo, soy yo. Porque muchas veces nosotros pensamos en medio de la tormenta, claro que no hay esperanza, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que Dios no está con nosotros. Pero también muchas veces pensamos que Dios no permite estas cosas. Hay veces que la gente es confundida y dice: pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si estoy confiando en Dios? ¿Por qué si me porto bien? ¿Por qué si voy todos los días a la iglesia?
porque Dios quiere que tú sepas que Él está en medio de la tormenta y tengas esperanza en Él. Entonces el segundo punto, lo repito, es no temer, tener ánimo, que Dios está contigo. Vamos a seguir leyendo ahí mismo, Mateo 14, y vamos a leer 28 al 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ok, entonces los discípulos tenían miedo. ¿Quiénes? Todos y cada uno de ellos tenían miedo. En primer lugar, pensaron que se iban a morir en medio de la tormenta, pero lejos vieron a Jesús y creyeron que era un fantasma. Pero se oyó la voz de Jesús. ¿Por qué? Porque Él siempre está dispuesto a ir al rescate de sus discípulos. Cristo está presente en medio de la tormenta, hermanos. Pero no tan solo está presente en medio de la tormenta, sino que está sobre la tormenta, sobre las aguas. Él tiene el poder para calmar las aguas, Él tiene el poder para caminar por las aguas, Él tiene el poder para rescatarte de en medio de la tormenta. Cristo está dispuesto siempre a ir por ti. Y por eso te da esas palabras y te dice: ten ánimo, soy yo, no temas. Porque muchas veces los problemas, en medio de los problemas tienes que reconocer, y te dice: ten ánimo, soy yo el que está permitiendo esos problemas, soy yo el que está dejando pasar, que pases por un valle de sombras en este momento, soy yo el que está dejando que pases por esta enfermedad, pero yo estoy contigo en medio de la tormenta, no te preocupes, todo va a estar bien. Y esa es nuestra esperanza, no que las cosas sucedan como uno quiere que sucedan, sino conocer que Dios tiene su perfecta voluntad siempre. Él tiene el control de todo en medio de la tormenta. Pero tienes que hacer lo siguiente, tienes que fijar tu mirada en Cristo antes que en las circunstancias, porque si no te vas a hundir en medio de la tormenta, como le pasó a Pedro. Pedro quería ir hacia Jesús y le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, dice. Tal vez tú puedes decir en medio de la tormenta: Señor, si eres tú el que ha permitido eso, por favor dame fe, la fe necesaria para seguir caminando hacia ti. Tal vez puedes pronunciar esto, sin ver las circunstancias, dame fe para saber que todo va a estar bien, para saber que tú tienes el control, dame fe. Y solo de esa forma, sin ver lo tempestuoso de tu problema, sin ver las aguas de desesperación que se mueven a tu alrededor, podrás caminar hasta llegar a Jesús, sin hundirte en tus problemas. El problema es que nos dejamos hundir como Pedro. La tercera cosa que debemos de hacer para tener esperanza en medio de la tormenta es esto, hermanos. Caminar firmes en el camino de la fe, sin importar tus circunstancias. La repito, la tercera cosa es caminar firmes en el camino de la fe, sin importar tus circunstancias. Y eso es lo que Dios espera de ti. Y es algo difícil de comprender, pero es lo mejor para nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo Hechos 27 y vamos a leer del 25 al 32. Lo va a leer Alfonso en cabina. Muchas gracias. Así que, aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. El viento
nos llevaba de un lugar a otro. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 27 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así, los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. Entonces los marineros ya estaban bien asustados, ¿no? Y dijeron, vámonos haciendo menos, así como cuando ya te quieres zafar de algún lugar y te haces así, te vas escurriendo poco a poquito. Así estaban los marineros queriéndose escapar con el bote salvavidas y dejar ahí que se murieran todos, ¿no? Y miren, y eso es a pesar de las palabras que Pablo aseguraba, decía, nadie va a morir. Los marineros del barco, como les dije, pensaron en escapar, se dejaron apoderar del temor y pensaron en salvarse ellos mismos. Y hermanos, y muchas veces el temor se apodera de nosotros cuando está tu vida en peligro. Tu instinto, te dice, sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero es una forma de pensar egoísta, hermanos. O esta frase no muy conocida, ¿no? Del mundo, dice, a que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya, ¿no? Y ese tipo de pensamientos son pensamientos que nos lleva precisamente el temor y la desconfianza y la falta de creer en Dios. Pero Pablo hizo eso en contra de su naturaleza. Pablo confió en el Señor. Tal vez su cuerpo, tal vez su carne le decía también que tenía mucho temor y que posiblemente lo que había dicho Dios no se iba a suceder. Pero él confió. Pablo no solo pensó en él, hermanos, sino que oró en intercesión al Señor para que Dios le concediera que vivieran todos los pasajeros del barco. Por eso el ángel le dijo que debido a él se iban a salvar todos los demás. Es decir, Pablo no solo usó las circunstancias para dar a conocer a Dios, sino que se puso en la brecha para interceder por los demás en oración. Es muy fácil, hermanos, perder eso en medio de una dificultad. Cuando estás en una situación difícil, es fácil creer que tu problema es más grande que el de los demás, que tu vida es más importante que la de los demás. Y eso resulta por fijarnos más en nuestros problemas que en usar las circunstancias para glorificar a Dios y seguir intercediendo por los demás. Así que también el interceder por los demás en medio de la tormenta nos debe de traer paz. Por eso la cuarta cosa que debemos de hacer en medio de la tormenta es la siguiente: interceder por los demás en oración en medio de la tormenta. Esa práctica, hermanos, nos ayuda a alejarnos del pensamiento egoísta. Por eso es importante hacerlo. Porque es fácil empecinarte en ti mismo, en creer que eres más importante que los demás y pierdes la oportunidad de compartir con los demás o estar en oración por ellos. Porque tú dices, mi circunstancia en la que estoy pues es complicada, ¿no? Y no puedo hacer lo que Dios me manda, pero no es así. Pablo lo hizo y nosotros tenemos también la oportunidad de hacerlo. Poder interceder en oración por los demás aún en medio de las circunstancias más difíciles. Vamos a seguir leyendo Hechos 27 y vamos a leer del 33 al 38. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo.
Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 276 personas, y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué es lo que pasa cuando se apodera el temor de ti? Aquí dice Pablo, al principio dice, hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que puede pasar y no comen nada. ¿Cómo se llama eso? Se llama ansiedad. Se llama pensar en algo que tal vez nunca suceda. Fíjense, ya Pablo les había dado el ánimo de las palabras, pero no creían en ellas. Ellos seguían fijándose en su problema y creían que era imposible que la palabra de Dios se cumpliera, cuando Pablo les había dicho, tengan ánimo. Pero bueno, aunque no hay detalles, hermanos, de esto, de lo que voy a decir, estoy seguro que lo que vemos aquí al final es parte del partimiento de pan, como lo hizo para recordatorio de la última cena, cuando compartió el pan con ellos. Digo que no hay detalles específicos donde digan, Pablo celebró la última cena, a eso me refiero. Pero yo estoy seguro que así sucedió. Esa fue una oportunidad para compartir el evangelio con 276 personas en el barco, cuando comieron y se animaron debido al alimento material y al espiritual que Pablo posiblemente proporcionó. ¿Sí? No sé si me explique. Ellos tenían 2 semanas sin comer, Pablo les dice, vamos a comer, y yo recuerdo precisamente la calma y la tranquilidad donde estaba nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado, y dijo, vamos a cenar. ¿Sí me explico? Y entonces parte el pan y dicen, hagan todo esto en memoria de mí. Y es lo mismo que considero que sucedió aquí con Pablo, y les dio buen ánimo, y les dio no solamente el alimento material, sino también el espiritual. Entonces, la quinta cosa, hermanos, que tienen que hacer para tener esperanza en medio de la tormenta es esto: hacer memoria del sacrificio de Jesucristo para el perdón de pecados y compartir con los demás el evangelio. Hacer memoria del sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados y compartir con los demás el evangelio. Y les voy a decir porque han sido varias ocasiones que me ha pasado a mí lo siguiente, y estoy seguro que a muchos más, hermanos, también. Las veces que hemos estado en algún hospital por algún familiar, tú tienes tu situación, tú tienes tu problema, está tu padre o tu madre o tu hermano o tu familiar en la cama, está grave, ¿verdad? Sin embargo, Dios puede usar esa oportunidad para hacer lo que estamos viendo en el quinto paso, para compartir el evangelio. A mí me pasado varias veces cuando yo estuve en el hospital, que sí yo estaba preocupado por la situación de mi familiar, pero que Dios no me permitía, y de repente oían que yo estaba orando por mi familiar y una persona me decía, oiga, ¿no podría orar por favor por mi mamá que está de este lado de la cama? Y aunque yo no quería hacer eso, el Señor me daba esa oportunidad. O sea, no es que no quería, sino que no pensaba en ese momento estar haciendo esas cosas. Y vas tú y oras y así, oiga, ¿no podría orar también por mí? Y Dios entonces empieza a glorificarse en medio de la tormenta. Y yo estoy seguro que hay una oportunidad para que tú lo hagas siempre. Estoy seguro que alguno de nosotros o muchos de nosotros hemos pasado por eso. Y hemos compartido el evangelio, y Dios ha permitido que nuestro familiar se enferme para alcanzar almas que tal vez nunca hubieras imaginado. Entonces, pero si nosotros nada más pensamos en la preocupación de que tu familiar se puede morir, en la preocupación de que tienes tantas horas ahí cuidándolo, ya estás cansado, te vas a desviar y vas a perder la oportunidad que Dios te da para compartir el evangelio aún en medio de la tormenta. Y eso, cuando tú lo llegas a hacer de esa manera, Dios también te ministra y te ayuda y te da paz cuando estás comenzando a obrar aún en medio de la tormenta.
Vamos a seguir leyendo Hechos y vamos a leer del 39 al 44, o lo va a leer en cabina nada más. Gracias. Al amanecer, los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y éste comenzó a moverse hacia la playa, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover. Después quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó, porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran se agarraran de tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Y se cumplió la palabra del Señor, se perdió el barco, pero no se perdió ninguna vida de las 276 personas que estaban ahí. A pesar de la tormenta, a pesar de que pienses que hubo pérdida, como el dueño del barco, ¿verdad?, que perdió su barco, o el capitán que perdió su nave, a pesar de esa pérdida, si tú recuerdas todos estos pasos y los sigues, créeme que llegarás a tierra firme y pasarás esa tormenta con Dios como Dios te dijo que pasaría. Llegarás sano y salvo, pero también ayudarás a otros a llegar a Jesús, que es lo más importante. Así es que te voy a recordar estos 5 puntos para terminar esta predicación. El primero de ellos es aprender a escuchar y creer en las palabras de ánimo que Dios te envió en medio de la tormenta. Aprender a escuchar y creer las palabras de ánimo que Dios te envió en medio de la tormenta. La segunda es no temer, tener ánimo. Es Dios el que está contigo en medio de la tormenta. La número 3 es caminar firmes en el camino de la fe sin importar tus circunstancias. La número 3, caminar firmes en el camino de la fe sin importar tus circunstancias. Y la número 4 es interceder por los demás en oración en medio de la tormenta. Y la número 5 es hacer memoria del sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados y compartir con los demás el Evangelio. Esos son los 5 puntos que debes recordar cuando te encuentres en medio de la tormenta. Dios está con nosotros y Dios permite esas tormentas para glorificarle a Él y para hacernos crecer en la fe. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Señor, queremos agradecerte por este día, Padre, porque tu palabra fue expuesta, Señor. Yo te pido que toques esos corazones, que la semilla haya caído en buena tierra, Padre, porque lo único que tenemos, Señor, de esperanza, Señor, en medio de este mundo, en medio de estos problemas, Señor, eres tú. Solo tú puedes salvarnos, solo tú tienes palabras de vida eterna que nos confortan, nos reconfortan, nos animan, nos exhortan, nos edifican, Señor. Gracias por tu hermosa y preciosa palabra. Te damos la gloria a ti, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor.